es también un usuario de crédito de la Banca de Desarrollo. Él es Fernando Hernández Lor, es un ingeniero agrónomo del Instituto Tecnológico de Monterrey. Tiene una maestría en ciencias del Departamento de Agricultura Económica de Purdue, de la Universidad de Purdue. Ha participado como presidente y consejero de diferentes organismos empresariales. Participó como presidente del Consejo de Administración de Empresas porcícolas que desarrollaron en el mercado de la carne de cerdo para Japón. ¿Fue todo en Sonora? Sí. En la coordinación de la defensa de la industria agrícola de Camarón en el proceso de dumping comercial en Estados Unidos, logrando un arancel cero. Actualmente es empresario del ramo agrícola y pesquero como orientación a mercados globales. Adelante, por favor, Fernando. También, como todos los que me antecedieron, agradezco a Jesús Alberto y a Luis el haberme invitado y comentar los puntos de vista de un productor del ramo agrícola y pesquero noroeste del país. De ustedes me llevo sus valiosas intervenciones y sus experiencias. Les hablaré del crecimiento en la demanda mundial de alimento y la importancia que tiene la Banca de Desarrollo en el financiamiento del campo. Como también lo dijo don Alfredo, de pretender proponer cambios a la política de financiamiento al desarrollo y su relevancia a los temas nacionales, en este caso al tema agrícola, siempre habremos de considerar las tendencias macroeconómicas y su impacto en los mercados nacionales. Hoy tenemos precios altos, agrícolas altos, que seguramente impactarán al consumidor. El índice del Cost of Food de la FAO reportaba en el año 2009 un valor de poco menos de 150 puntos, siendo que en los primeros meses de este año se ha llegado a 236 puntos. No tenemos por ahí las láminas, creo que estaban secuestradas. De igual forma, se espera que continúe esta tendencia al alza, considerando el nivel de inventarios y la competencia directa del precio del petróleo. Por ahí traigo una lámina muy interesante, donde refiere que en los últimos 20 años había estado la razón de inventarios contra consumo del siguiente año a nivel del 25%, a raíz de más o menos por ahí el año 2000, empieza a caer esa razón, creo que anda sobre el 15%. Se requiere, lo normal es que crezca la producción mundial de alimentos un 2%. Si continúa en un 2%, la tendencia a la baja va a continuar. Se requiere el doble, llegar al 4%, el doble de lo que crece normalmente, para mantener al nivel que estamos. Y se requiere 3 veces, digamos el 6%, para revertir esa tendencia y pasar de ese 15%. Por ahí debe estar. ¿Qué ha originado estos cambios en los precios? Obviamente, el crecimiento en la población mundial, el incremento en los ingresos, especialmente en la población asiática, los cambios en los hábitos de consumo y la competencia que tenemos en la producción de biocombustibles. Estados Unidos destina una tercera parte va a la producción de carne, una tercera parte va a la producción de alimentos humanos y una tercera parte del maíz va al etanol. Vean ustedes ahí la importancia. La competencia por los recursos para la producción de alimentos será intensa. Un ejemplo de esto es que actualmente China y la India consumen el 43% de la oferta mundial de fertilizantes. Quiero mencionar que los que intervienen en las políticas de financiamiento al campo deben de tener una visión de mediano y largo plazo con un enfoque global. ¿Por qué? El país está sujeto a los cambios económicos mundiales y no nada más a lo que sucede en nuestras fronteras. Por ejemplo, también viene una gráfica por ahí importante. Si la demanda de energía per cápita en China, que actualmente anda sobre los 2 barriles per cápita, pasa a ser
similar a sus países del área, digamos Taiwán, Corea. Ellos andan sobre 18. Ya no digamos, imagínense, si los habitantes del continente de China llegan a consumir los barriles per cápita que consume Estados Unidos. Entonces, la presión sobre los precios del petróleo será enorme. Esto incrementará la demanda de granos para etanol, y ahí está uno de los principales retos hacia adelante. Si impulsamos la producción doméstica, no quiere decir que no tendremos precios agrícolas acordes al mercado mundial, pero sí los tendremos alimentos, y estos no se verán impactados por los costos de transferencia de lugares de producción a lugares de consumo. Otros aspectos importantes hacia adelante se refiere a la estabilidad política y social de Europa y los países árabes. Los primeros con ajuste de gasto público, exceso de deuda soberana en balances de la banca privada, y los últimos, los países árabes con cambios políticos, y cuando esto sucede, los gobiernos acercan los inventarios del productor hacia el consumidor, presionando todavía más los precios de los granos. Ahora bien, por el lado de la oferta, lo debemos impulsar con tecnología, con crédito oportuno y competitivo, ampliación de la frontera agrícola y fortalecimiento de las empresas como polos detonadores de la actividad económica. Impulsar empresas líderes que siempre van a la vanguardia en tecnología y en mercado, y que son empresas que jalan el resto. Ejemplo de esto es el caso de la producción de camarón en Sonora. En el año 2000 se establecen los primeros créditos de la banca de desarrollo, en este caso Bancomex, impulsando granjas con cerca de 200 hectáreas, detonándose esta actividad hasta llegar a las 14,000 hectáreas que hoy tenemos. Las dificultades vienen cuando por decisiones de consejo, de funcionarios, cambian el rumbo de este tipo de bancos y redireccionan al sector de camarón a otra institución, como dice don Alfredo, alguna agencia que tiene tasas de intereses menos competitivas, techos de financiamientos muy bajos y no tienen crédito en dólares para el sector exportador. Estas decisiones retrasan el crecimiento de las empresas y a su vez el crecimiento de sus empleados, que no son cientos, sino miles de personas, cada una con un rostro y una familia que alimentar. Todos estos trabajadores emigran estacionalmente del centro y del sur del país. Hoy en día esta superficie de cultivo de camarón es financiada en su mayoría por FIRA, por lo tanto, lo que se define en su política de financiamiento al campo influye en el bienestar de estos trabajadores que tienen como fuente de empleo empresas financiadas por esta institución. Como consecuencia debemos tener una banca de desarrollo que contemple una política, como política indispensable, el apuntalamiento de la producción agrícola doméstica. Nuestra reacción debe de ser inmediata, como lo pide nuestro país en los momentos difíciles que atravesamos. El tema de seguridad va íntimamente ligado al empleo y sobre todo en el campo. Otros mercados. Si lo anterior lo ponemos en relación a lo que sucede en Estados Unidos en cuanto a tasa de desempleo, financiamiento del déficit fiscal, refinanciamiento de deuda, debemos orientar nuestros esfuerzos de comercio a economías emergentes con mayor dinamismo, apoyados por el financiamiento de la banca de desarrollo. La banca de desarrollo debe dirigir sus esfuerzos a una actividad y darle continuidad. No debe ser sexenal. El ciclo de las empresas va más allá de 6 años. La promoción de fuentes de trabajo nunca debe determinar, y menos en las circunstancias actuales. La toma de decisiones debe estar basada en las oportunas visualizaciones de los cambios macroeconómicos globales. Antes muchos pensaban que la agricultura no era parte del desarrollo moderno. Ahora muchos piensan que es un factor indispensable para el crecimiento de los países. Lo vemos en el precio de la tierra y el agua, que se ha multiplicado su valor en la última década, en nuestro país, en Estados Unidos, en Argentina, Chile, Brasil. Y esto es una situación ventajosa para el crédito en términos de garantías. Hoy el campo vale más que antes. Ayer leía una noticia del FED de Chicago, mencionaba que el precio de la tierra en el Midwest de Estados Unidos había aumentado 1100% en la última década. La banca de desarrollo debe de proveer recursos financieros competitivos para dar viabilidad de largo plazo. Estamos presenciando tasas de interés pasivas que tienden a cero, y por el contrario, tenemos créditos al sector agrícola que llegan
a 14 o 16% más comisiones. Si el financiamiento en moneda nacional es un producto de exportación y se encuentra con una apreciación del peso, la tasa real se puede convertir en 22%. Y es obvio que el riesgo de la banca se incrementa ante esta situación. Es momento de llegar con tasas más bajas y fortalecer las finanzas de las empresas para cuando estas tasas de interés suban por la competencia y la volatilidad internacional. En consecuencia, los créditos deben de estar otorgados en moneda correspondiente a sus ventas. Con la volatilidad de flujos de capital de economías desarrolladas a economías emergentes y viceversa, se incrementan los riesgos en forma innecesaria con este tipo de financiamiento. Tampoco se deben dolarizar los mercados domésticos. Esperamos entonces que FIRA y otras instituciones de la banca de desarrollo sigan incrementando su participación en el proceso de financiamiento del campo a través de la banca y de intermediarios financieros no bancarios. Es justo destacar su valiosa participación. Me consta, le tocó a Rodrigo y a don Alfredo, cómo se generó desarrollo desde las primeras exportaciones de carne de cerdo a Japón con la instalación de frigoríficos que hoy son ejemplos de éxito. La exportación de uva de mesa no nada más llega a Estados Unidos, sino a varios países asiáticos, así como la producción de harina de pescado, sardina congelada y aceite con contenido omega 3 son exportados directamente a China continental, ya que estos son indispensables para la acuacultura asiática. No menos importante es la producción de garbanzo tan necesaria para Europa y los países árabes, ya mencionados, consolidando a México como uno de los 4 países más importantes en este producto. Es necesario entonces considerar la agricultura de exportación y la producción de granos para consumo doméstico como prioridad, tanto por la oferta de producto como fuente de empleos. Requerimos en concreto tasas competitivas, crédito en moneda extranjera cuando la producción sea al exterior, capacidad de montos de líneas de crédito y políticas consistentes y permanentes, sobre todo cuando la actividad va al alza en los mercados de producto y en su valoración de activos. Muchas gracias. Muchas gracias.